Advertencia. Este es un fanfic no oficial basado en el universo de Iron Man y otras franquicias. Los personajes y elementos de otras series y películas son propiedad de sus respectivos creadores y compañías. Este trabajo es una creación personal y no tiene fines comerciales. Cualquier parecido con eventos o personajes reales es pura coincidencia. Lo que estás a punto de escuchar no es más que una idea, una historia que, aunque aún no ha llegado a su forma definitiva, guarda dentro de sí un potencial que solo el tiempo podrá revelar. Es una narración que, por ahora, solo tiene fragmentos y piezas sueltas. Pero, como todo lo que tiene una raíz profunda, tarde o temprano, tomará forma. Este relato se encuentra en un punto específico de una cronología aún incompleta. Tal vez algún día, con el tiempo y la dedicación, podremos juntar las piezas y darle el sentido que esta historia merece. Pero por ahora, déjame contarte lo que ocurrió, aunque en realidad, aún no conocemos todo el alcance de lo que estamos a punto de descubrir. Era 1998, un año que parecía tan común como cualquier otro. La Tierra seguía su curso, el mundo se mantenía en equilibrio, como si todo estuviera bajo control. No había nada en el aire que indicara que algo oscuro y peligroso se estaba gestando. Nadie sabía que, en algún lugar lejano, una amenaza de otro mundo se acercaba, dispuesta a cambiar para siempre el destino de la humanidad. En ese entonces, Howard Stark era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Su influencia, su acceso a recursos y secretos gubernamentales lo habían colocado en la cima. Pero lo que la mayoría de las personas no sabía era que, detrás de esa fachada de éxito, Stark y sus científicos se veían enfrentados a algo que no podían comprender. Algo que cayó del cielo, un meteorito. Este meteorito no era como cualquier otro. No traía consigo metales preciosos ni minerales raros, lo que contenía era mucho más aterrador. Lo descubrieron en un lugar aislado, lejos de la vista del público, y lo aislaron rápidamente, temiendo lo que podría desatarse. Aún así, no había suficiente conocimiento sobre él. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Las preguntas que quedaron sin respuesta. Pero eso no era lo importante, ¿verdad? Lo importante era lo que sucedió después, lo que pasó años más tarde, cuando aquel meteorito comenzó a despertar. Aquello que había estado latente, esperando, por fin empezó a liberarse. Las esporas, minúsculas pero poderosas, comenzaron a esparcirse, y las vidas de aquellos que entraron en contacto con ellas cambiaron de forma irreversible. Los científicos, que hasta ese momento habían sido los guardianes de aquel enigma, pronto se convirtieron en las primeras víctimas. Pero no eran simples víctimas, fueron transformados. Infectados. Desfigurados. Se convirtieron en criaturas horribles, zombis deformes que, con su violencia y locura descontrolada, comenzaron a sembrar el terror. Y todo esto, todo este desastre, iba a afectar a alguien mucho más cercano a la historia de lo que cualquiera podría haber imaginado. Dylan Stark, el hijo de Howard, ya no era solo un joven que veía al mundo desde su pedestal. No. Ahora él era Iron Man. Y ese caos, esa infección, ya no podría ser contenida por un simple hombre, no importa cuánta tecnología tuviera a su disposición. El mundo estaba a punto de sumirse en un abismo, y nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Para este punto de la historia, ya han pasado los eventos que conocemos bien. La trilogía de Iron Man, la serie de Iron Man y la trilogía de los Vengadores, todo eso ya forma parte de un pasado distante, pero vital. El desarrollo de estos personajes y sus historias no es algo que podamos cubrir ahora, pero no te preocupes, llegará su momento. Pronto, todo tendrá sentido. No todo está claro todavía, pero en algún lugar de esta historia, las piezas encajarán. Ahora bien, volvamos al presente. Aquel virus zombie, por llamarlo de alguna forma, comenzó a expandirse de manera descontrolada. En cuestión de horas, lo que había comenzado en las instalaciones científicas, se extendió rápidamente, cruzando fronteras y acercándose a la frontera de Estados Unidos. Una situación de lo más peligrosa, ¿no? Y ni hablar de lo que eso implicaba para el mundo entero. Shield, como era de esperar, no podía permitir que este virus se extendiera más allá. No solo se trataba de Estados Unidos. Si algo así cruzaba el océano, si lograba expandirse globalmente, el caos sería indescriptible. Así que tomaron cartas en el asunto de inmediato. Pero la situación era más grave de lo que se imaginaban. Este no era un virus común, ni mucho menos.
no convertía a los infectados en los zombies tradicionales que todos conocemos. No. Aquellos seres no eran simplemente bestias sin conciencia ni propósito. Al contrario, el virus les otorgaba algo mucho más aterrador: inteligencia. Sí, eran agresivos. Sí, eran hostiles. Pero no carecían de razón. Era como si el virus hubiera borrado por completo su vida pasada y, en su lugar, les hubiera dado un único propósito: la creación de una nueva era. Una era en la que los infectados no solo buscarían sobrevivir, sino dominar. Era como una mente colectiva, una colmena en la que cada uno de ellos parecía ser un engranaje en una máquina mucho más grande. Esto cambió todo. Los infectados, lejos de ser una amenaza simple, comenzaron a adaptarse. Se lanzaban hacia los soldados, sí. Pero no solo para devorarlos, no, algo más ocurría. Los infectados no solo atacaban sin rumbo, parecían entender lo que tenían frente a ellos. Lo que quiero decir, que no solo se limitaban a atacar a los militares. Robaban. Robaban vehículos de guerra, tanques, fusiles, hasta parecían saber cómo usarlos contra su propia humanidad. La teoría de que este virus otorgaba alguna forma de conciencia colectiva comenzó a tomar forma. Los infectados no solo se comportaban como animales descontrolados. Estaban organizados, y eso cambiaba todo. Shield envió a sus mejores soldados, a sus tropas de élite, y luego llamó al ejército, pero pronto se dieron cuenta de que no podían detenerlos. Cada ataque, cada enfrentamiento, parecía confirmar que estos seres no eran simples zombies. Estaban evolucionando, adaptándose a sus atacantes. Y de alguna forma, estaban ganando. El tiempo se agotaba. La situación era crítica. Ante la creciente amenaza, Shield no tuvo más opción que recurrir a lo más alto. Fury, el hombre con la visión y el control absoluto sobre la situación, debía tomar una decisión. En un último esfuerzo por contener la amenaza, llamó a los Vengadores. Los héroes más poderosos de la Tierra debían unirse para enfrentar lo que parecía una amenaza imparable. Los Vengadores aterrizaron su jet en la costa, justo en la zona donde se había concentrado la mayor parte del esfuerzo para contener la amenaza. En ese momento, el equipo estaba formado por Casey, Crosshairs, Ound, Clock, Mjolnir, Blue Beetle, Mark, y, por supuesto, Iron Man, quien lideraba a su equipo con una determinación de hierro. Estaban listos, preparados para enfrentar lo que parecía una batalla que ya estaba perdida. El plan era claro: contener, aislar y destruir la fuente del mal. Estaban seguros de que podían manejarlo. Pero lo que encontraron fue mucho peor de lo que cualquiera pudo haber anticipado. Apenas llegaron, los infectados ya estaban esperando. No era solo una multitud desordenada de zombies. No. Estos seres, ahora conscientes y organizados, se lanzaron al ataque con una brutalidad sin igual. Cada uno de ellos parecía tener un propósito, como si entendieran la situación. Lo que al principio fue una batalla de defensa, se convirtió rápidamente en una masacre. Los Vengadores, incluso con toda su fuerza y preparación, fueron humillados. Fueron derrotados en un abrir y cerrar de ojos. Cada intento de resistencia fue aniquilado, cada plan, cada estrategia, arrasados. La situación era tan descontrolada que tuvieron que retirarse, y con ello, condenaron al planeta. En pocas horas, los zombies cruzaron el océano. De algún modo, el virus parecía no tener fin. En cuestión de tiempo, el continente asiático cayó primero, luego Europa, África, Oceanía, hasta la Antártida. No había lugar en la Tierra que permaneciera a salvo. Todo estaba siendo consumido por esa plaga de horror. La humanidad, que aún luchaba por sobrevivir, no tenía más refugio que los cientos de helicarriers de Shield que sobrevolaban el planeta. Pero, incluso con toda la tecnología y los recursos de la agencia, sabían que no podrían mantenerse en el aire para siempre. La energía de las turbinas no duraría para siempre. El suministro de comida y agua se agotaría antes de lo que imaginaban. La situación era desesperante, una verdadera pesadilla. Era como presenciar el apocalipsis en su máxima expresión, el infierno mismo desatado sobre la Tierra. Los pocos sobrevivientes que quedaban, aferrados a la esperanza de que Shield pudiera salvarlos, se dieron cuenta de que el tiempo estaba en su contra. No podían seguir volando eternamente. La culpa pesaba sobre los hombros de los Vengadores, especialmente sobre los de Iron Man. Su error, su fracaso, les había costado más que una batalla perdida. Había costado la vida de millones.
Ellos sabían que el precio que pagaron era alto, demasiado alto. Y aunque algunos se aferraban a la esperanza de una victoria, la realidad era implacable. El virus ya había conquistado el mundo. Cada miembro del equipo sentía el peso de la culpa, pero no había tiempo para lamentaciones. En sus corazones, sabían que tenían que encontrar una solución, pero ¿qué quedaba cuando ya no había planeta que salvar? El mundo entero estaba siendo invadido por ese gas, esa peste que había comenzado en un meteorito que cayó en 1998. El mismo gas que convirtió al hombre en monstruo, a la humanidad en un recuerdo. Ya no quedaba un refugio seguro, y la esperanza se desvanecía poco a poco, como un sueño roto. Los Vengadores sabían que no tenían ninguna posibilidad real de hacerles frente. Estos no eran los zombies convencionales que la humanidad había conocido en historias de terror o películas. No, estos seres eran mucho más que simples cadáveres reanimados. Eran ágiles, rápidos, fuertes, y sorprendentemente inteligentes. Cada uno de ellos actuaba con un propósito, con una mente que les daba la capacidad de aprender y adaptarse. Con la fuerza de voluntad para dominar territorios y centros estratégicos como la NASA y el Área 51, los infectados no solo querían destruir, sino que empezaron a comprender el poder que poseían. No solo se habían apoderado de los centros de investigación más importantes, sino que también habían entendido el poder atómico y logrado replicarlo en armas de fusión más destructivas que cualquier cosa que la humanidad hubiera creado antes. Los zombies no eran solo una amenaza biológica, ahora eran una fuerza militar en toda regla. Sin los recursos, el poder o la fuerza militar suficiente para detenerlos, los Vengadores se vieron obligados a aceptar que no había forma de luchar directamente contra ellos. Pasaban los días y la situación empeoraba. Los supervivientes, que se habían refugiado en los Helicarriers de S.H.I.E.L.D., comenzaron a entrar en conflicto. Algunos empezaron a culpar a los Vengadores, señalando que su arrogancia y su estupidez les habían llevado al desastre. El mundo estaba condenado, y muchos sentían que no había esperanza, especialmente cuando los héroes eran los mismos que habían fallado. Dylan, más que nadie, sentía el peso de la culpa sobre sus hombros. La derrota no solo fue una derrota militar, sino una tragedia personal. Él, el hombre que había siempre tenido el control de su vida, ahora estaba frente a la oscuridad que él mismo había desatado. Había fallado a su hogar, a su gente, a su planeta. Pero, a pesar de todo, no había perdido todo. Todavía tenía a sus amigos, a su familia. A Lucky, su novia, que lo apoyaba sin importar lo que sucediera. A Pico, su hermano adoptivo, que siempre había estado a su lado, sin importar las circunstancias. Con ese pequeño consuelo, Dylan, el genio, el inventor, comenzó a pensar, a planear, a idear una solución. Su mente nunca se detuvo, ni siquiera en los peores momentos. Y, en ese abismo de desesperación, una idea comenzó a formarse, una chispa en la oscuridad. La creación de un ejército artificial. Un ejército de drones que pudieran enfrentar la amenaza de los infectados. La creación de la Siron Legión. Drones de combate al estilo Iron Man, pero con un diseño completamente diferente. Colores blanco y azul, sin las características de un traje tradicional. Drones que no serían controlados por Jarvis, sino que tendrían una IA mucho más avanzada, con una autonomía tal que les otorgaría incluso algo de personalidad. No serían meros robots sin vida, sino unidades inteligentes, cada una capaz de tomar decisiones y actuar de manera independiente. Dylan presentó su idea con urgencia a los altos funcionarios de S.H.I.E.L.D. Sabía que el tiempo apremiaba. La creación de un ejército capaz de enfrentarse a los zombies no era solo una cuestión de honor, sino de supervivencia. Pero las cosas no serían fáciles. Los recursos eran limitados, el material escaso, y el espacio necesario para construir un ejército de esa magnitud no existía. Sin embargo, después de un intenso debate, los funcionarios dieron el visto bueno. El proyecto podía comenzar, pero no sería sencillo. No podrían crear el ejército completo que Dylan había imaginado. Solo podrían hacer un pequeño batallón con la tecnología y los recursos disponibles. Aunque los recursos eran limitados, Dylan no dejaría que eso fuera un obstáculo. Sabía que era solo un primer paso, que ese batallón era solo el principio. Con el tiempo, las Iron Legión crecerían, y con ellas, la esperanza de salvar el planeta. Pero no sería fácil, y los días que quedaban para prepararse eran pocos.
Con ese pequeño rastro de esperanza, el batallón de Iron Legion descendió hacia la tierra, a los centros de trabajo subterráneos de S.H.I.E.L.D., lugares que los zombies aún no habían logrado descubrir. Allí, en los oscuros y ocultos pasadizos de las instalaciones, el trabajo comenzaba. Los drones Iron Legion se dirigieron al centro de ensamblaje, donde una incesante producción de más y más unidades comenzaba a tomar forma. Las semanas pasaron rápidamente, y la situación en los helicarriers de S.H.I.E.L.D. se volvía cada vez más insostenible. La comida escaseaba, y los suministros de agua se reducían cada vez más. Los sobrevivientes, agotados y desesperados, empezaban a perder la esperanza. La gente comenzaba a morir por falta de recursos, y algunos, en su desesperación, se revolvían en disputas por el poco alimento que quedaba. El ambiente era tenso, y no pasaba un día sin que alguien recordara el precio que la humanidad había pagado por ese maldito virus. Los Vengadores, entrenados para soportar condiciones extremas, aún mantenían la calma. Habían pasado meses sin comer adecuadamente y con cantidades mínimas de agua, algo que su entrenamiento les permitía soportar, pero los demás, los civiles, no estaban preparados para semejante adversidad. La desesperación comenzaba a tomar control, y parecía que una revolución estaba por estallar, una rebelión contra la incertidumbre y el hambre. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de esperanza brilló. En los monitores de los helicarriers, todos los ojos se fijaron en un solo punto: los Iron Legion. Desde las pantallas, los sobrevivientes pudieron ver cómo los drones comenzaban su guerra contra los infectados. Los Iron Legion no solo estaban resistiendo, sino que estaban logrando derrotar a los zombies. Eran los únicos capaces de hacerles frente. Por primera vez en semanas, algo en los ojos de los supervivientes se encendió: la esperanza. Los zombies caían ante la resistencia imparable de los drones. Cada uno de los Iron Legion actuaba con una precisión casi perfecta, su diseño y tecnología avanzados hacían de ellos enemigos letales para cualquier infectado. Lo más sorprendente de todo, y lo que realmente les daba una ventaja decisiva, era que los drones Iron Legion no se veían afectados por el gas tóxico ni por los ataques físicos de los zombies. Ni siquiera los mordiscos, las balas o el gas mortal parecían tener efecto sobre ellos. Eran inmunes. La gente observaba boquiabierta cómo los Iron Legion acababan con los zombies de forma sistemática, recuperando áreas de control clave y proporcionando una luz de esperanza que, hasta ese momento, parecía perdida. Las unidades estaban luchando, y la balanza comenzaba a inclinarse hacia el lado de los sobrevivientes. Los Iron Legion no solo eran una herramienta de guerra, sino una promesa de que la humanidad todavía podía resistir. Pero, aunque la batalla se había ganado por ahora, Dylan sabía que esto era solo el principio. Los Iron Legion aún no podían enfrentar a todos los zombies. Había más por hacer. Era un paso en la dirección correcta, pero el futuro aún era incierto. La visión de los Iron Legion derribando a los zombies proporcionó una chispa de esperanza que iluminó los corazones de los Vengadores. Ante sus ojos, los zombies no parecían ser invencibles. Los Iron Legion habían demostrado que podían ser derrotados, y la esperanza crecía con cada zombie que caía. En ese momento, los Vengadores comenzaron a comprender algo crucial: si se les cortaba la nuca, los zombies podían ser destruidos. Una debilidad, una rendija en la armadura de esa invasión infernal. A medida que los Vengadores observaban con detenimiento las pantallas, el pop de uno de los Iron Legion mostró a un legionario luchando contra una horda de zombies. La batalla parecía ganada, pero algo extraño ocurrió. En la distancia, algo se movía. Algo diferente. Un zombi distinto, mucho más grande, más alto, más astuto, comenzó a acercarse al legionario. No era uno de esos zombies comunes. Este tenía alas de murciélago, sus ojos brillaban con una inteligencia aterradora, y su postura mostraba que no era solo una bestia sedienta de carne. Era algo más, algo que parecía estar comandando. El legionario, con su precisión y agilidad, no pudo anticipar lo que sucedió a continuación. En un movimiento rápido, el zombie líder atacó, arrancando la cabeza del Iron Legion con una brutalidad y precisión que dejó a todos los presentes boquiabiertos. El silencio invadió la sala, y todos los Vengadores, junto con los sobrevivientes, quedaron estupefactos al ver cómo un solo zombie había acabado con una de las máquinas más poderosas que habían creado. Sabían que el peligro ya no era solo una cuestión de números.
Este zombie, y su extraño poder, representaban una amenaza mucho mayor. Los Vengadores, reunidos frente a las pantallas, comprendieron que el tiempo se había agotado. No podían quedarse observando, debían bajar a la Tierra, enfrentarse a este nuevo enemigo, y acabar con la amenaza de raíz. Era el momento de actuar. Pero entonces, Dylan, con una expresión seria, se adelantó. Sus compañeros miraron a Iron Man, a Dylan, el líder de su equipo. Era consciente de la situación, y aunque sabía lo que estaba en juego, había una decisión que tomar. No, dijo Dylan con firmeza. Solo yo bajaré. Es mi responsabilidad. Dejen que documente todo lo que pase. Los necesito arriba, observando. Esto no es solo una guerra, es una lección para todos. Con la mirada decidida, Dylan se dirigió hacia su armario. La MK-43, la última versión de su icónica armadura, le esperaba. No era solo una herramienta de combate, era su última esperanza. Al ponerse la armadura, las piezas se ajustaron sobre su cuerpo como un guante, y una vez más, Dylan se transformó en Iron Man. Sin una palabra más, Iron Man caminó hacia la compuerta de salida. Los Vengadores lo miraron, sabían que este era un sacrificio que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer, pero que él, como líder, debía enfrentar. La puerta se abrió, y con una explosión de energía, Iron Man descendió hacia la Tierra, hacia el campo de batalla. La Tierra crujió bajo los pies de Iron Man cuando su armadura se asentó firmemente en el suelo. Había llegado. Con los Iron Legion a su lado, avanzaba en la misma dirección, con la misma determinación. Los Iron Legion eran máquinas formidables, implacables, y bajo la programación de Dylan, sabían exactamente qué hacer. Juntos, marchaban sin miedo, un ejército de metal que dominaba el campo de batalla. Pero algo no estaba bien. Algo cambiaba en el aire desde las sombras, un ser gigantesco se alzaba. Su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas, sus alas de murciélago estirándose a medida que volaba sobre el terreno. Un zombie, pero no como los demás. No. Este era el líder. Y su mirada se encontró con la de Iron Man. Bloodgeon, el zombie líder, alzó la vista hacia Dylan, como si pudiera ver más allá de su armadura, más allá de la figura de Iron Man. Con una voz profunda y distorsionada, habló. Te reconozco, Iron Man, el líder de esas máquinas. Tus colores son diferentes, pero tus soldados me sirven, tú, eres el líder de ellas. Te reconozco a ti también. Eres el líder de estas bestias, y hoy, esto termina. Ambos sabían que la batalla era inevitable. Pero lo que Dylan no sabía, lo que no podía prever, era la astucia de Bloodgeon. En un parpadeo, la situación cambió. Sin previo aviso, una explosión resonó en el campo de batalla, y Dylan sintió el golpe directo. Un artefacto kamikaze había sido lanzado hacia él, dañando su armadura en un instante. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de energía proveniente de los ojos de Bloodgeon atravesó el aire, impactando directamente en el reactor ARC de la armadura de Iron Man. El golpe fue devastador, y la luz de su reactor se apagó en un parpadeo. La armadura, antes imparable, ahora era solo un cascarón sin vida. Dylan, caído y con la armadura inutilizada, sintió el peso del fracaso. Había perdido la batalla. Y lo peor de todo, Bloodgeon ahora sabía lo que Dylan temía, que había sobrevivientes. El líder zombie comprendió que su objetivo no era solo ganar en el campo de batalla, sino erradicar cualquier posibilidad de resistencia. Con la información en su poder, Bloodgeon comenzó a trazar un plan aún más siniestro. Sabía que los Helicarriers eran la última línea de defensa de la humanidad. Y ahora que su posición había sido revelada, Bloodgeon no tenía más que una cosa en mente: destruir esos Helicarriers, aniquilar a los sobrevivientes de una vez por todas. Dylan, incapaz de resistir el peso de su fracaso, se retiró, con la armadura dañada y su moral completamente quebrada. Mientras volvía al Helicarrier, sus compañeros trataban de ofrecerle consuelo, pero nada podía calmar su tormenta interna. No es tu culpa, lo intentaste, todos lo intentamos. Déjenme, no quiero escuchar más. Esto es mi culpa. Yo soy el que los trajo aquí. Iron Man, antes el líder brillante, ahora parecía una sombra de sí mismo. Su fe en sí mismo se había desplomado. A pesar de los intentos de Lucky de calmarlo, Dylan solo decía una cosa: déjenme en paz. Había fallado. El mundo entero estaba al borde de la destrucción, y la última esperanza humana parecía desmoronarse con él.
Fury, viendo el caos que había estallado entre los Vengadores, tomó una decisión. No podían seguir dividiéndose. Era momento de reorganizarse. Formó 3 grupos de ataque. Moncler, Blue Beetle, y. El grupo de Iron Man, aunque no haya sido exitoso, siguen siendo necesarios. Nos necesitamos unos a otros, no hay tiempo para más errores. Los 3 grupos, ahora más que nunca, tenían que unirse. No podían permitirse perder más terreno. Aunque Dylan había fallado en su intento, la lucha no había terminado. Y aunque la oscuridad se cernía sobre el mundo, la resistencia aún vivía. La guerra apenas comenzaba, y en los rincones más oscuros del planeta, el futuro de la humanidad se escribía con sangre y metal. Mientras el grupo de Mark, con su inquebrantable ejército de Boottroopers, avanzaba hacia la amenaza de Bloodgeon, el destino de los sobrevivientes parecía aún incierto. Los Boottroopers no solo eran una fuerza imparable, sino que también tenían una conexión especial con sus soldados, como las máquinas de Iron Legion. Sin embargo, la realidad no era tan simple. Los zombies, enfocados en el combate contra los Iron Legion, no habían anticipado el poder de los escarabajos metálicos. Pero las sorpresas no terminarían ahí. En otro rincón del planeta, en lo más profundo de una base secreta de los muertos, algo siniestro estaba ocurriendo. Los zombies, que habían sido una fuerza destructiva, ahora experimentaban con lo que quedaba de la tecnología humana. Habían capturado a algunos legionarios y Boottroopers, y los sometían a horribles experimentos. Un científico líder, un genio oscuro de los muertos, había descubierto un parásito capaz de controlar no solo organismos vivos, sino también el software de las máquinas. Un virus que no solo corrompía, sino que poseía. El parásito fue insertado en uno de los legionarios, y en un instante, la máquina pasó de ser un aliado confiable a una amenaza mortal. Controlado por la infección, el legionario atacó a sus propios compañeros, destruyéndolos sin piedad. Sus sistemas internos se descontrolaron, y los Boottroopers, completamente ajenos a la nueva amenaza, fueron desmantelados uno por uno. La era de las 2 caras ha comenzado. No solo dominamos a los vivos, sino también a las máquinas. Este es solo el principio, la guerra acaba de tomar un nuevo rumbo. Lo que parecía ser una simple batalla por la supervivencia, se transformaba en un enfrentamiento mucho más complejo. Con los legionarios y Boottroopers bajo el control de un parásito, la lucha por el control del planeta ahora enfrentaba a seres humanos, máquinas, y criaturas infectadas por la plaga. La guerra ya no era solo sobre quién podía destruir más zombies. Ahora se trataba de quién controlaba las fuerzas de la resistencia y las armas más letales del mundo. Así terminaba el prólogo. El inicio de una era en la que todo lo que parecía estable, todo lo que había sido la esperanza de la humanidad, ahora era incierto. La era de las 2 caras comenzaba, y los héroes tendrían que enfrentarse no solo a un enemigo imparable, sino también a la posibilidad de que las mismas máquinas que crearon para protegerlos, se convirtieran en sus peores enemigos. Bueno, chicos, ya saben, esto fue algo completamente volado. Todo lo que vieron es solo un fanmade, nada oficial. Solo me he divertido un montón creando este mundo y si ustedes también lo disfrutaron, me hace muy feliz. Recuerden que todo lo que pasa aquí no es más que una idea que surgió de la imaginación, y quiero dejar claro que no es mi intención ofender a nadie, solo divertirnos. Espero de verdad que les haya gustado. Si este video tiene mucho apoyo, se viene el próximo arco la semana que viene, como cada domingo. Así que ya saben, dejen ese like, comenten qué les pareció, y suscríbanse para no perderse lo que viene. La historia está apenas comenzando, y la próxima semana se pone aún más interesante. Nos vemos en el próximo video. ¡Amigos! No olviden que la aventura no acaba aquí, solo acaba de comenzar. Hasta la próxima.